¿Cómo se atreve la Conagua a decir que son las sequías milenarias? Dios nos castigó con ese lago y vamos a sufrir con él. No, eso no es cierto. Lo que sucede es que no saben manejar el agua. Que nos den las cuentas. Caen 4,000 millones de metros cúbicos, ¿dónde está el resto? Nunca ha existido un balance hidrológico. Para ello, se publica en el diario oficial de la Federación, se publican los balances hidrológicos. Pero en este caso, los que se publican son por región hidrológica. Voy a explicar. El país está dividido en regiones hidrológicas. El Lerma-Santiago, el Balsas, el Papaloapan, etcétera, ¿no? Son regiones gigantescas donde están circulando nuestros ríos. Pero abajo de la región hidrológica están las cuencas hidrológicas. En este caso tenemos la región hidrológica del Lerma y tenemos la cuenca del lago de Cuitzeo. Y ya después abajo del lago de Cuitzeo están las subcuencas. Pero en el caso de la región hidrológica, el balance hidrológico lo publica el diario oficial de la Federación y no siempre es anual. Se avientan 10 años para hacer otro balance hidrológico de la región. Entonces, en un capitulito por ahí está la cuenca de Cuitzeo, pero incluso repiten los datos, ni siquiera los actualizan. Entonces, el lago de Cuitzeo no tiene balance hidrológico. Y lo que diga la Conagua, lo más que han logrado ahorita es hacer un inventario de los acuíferos que tenemos en la cuenca de Cuitzeo. Entonces, no han cumplido con su responsabilidad. Puedo dar, sin ser ingeniero hidráulico, le puedo dar una aproximación. La cuenca del lago de Cuitzeo tiene 4,000 kilómetros. Aproximadamente. Hay autores que dicen que es 3,675, otros que son 4,000. No importa, pero es una cuenca grande, 4,000 kilómetros cuadrados. Desde la parte más alta a la parte más baja hay diferencias en la lluvia. En Jesús del Monte o en Acuitzeo llueve 1,200 milímetros, es decir, 1,20 metros al año. Y en el lago de Cuitzeo, a la orilla del lago de Cuitzeo, son 60 centímetros. Es una región semiárida. Bueno, vamos a poner de promedio que llueva 1 metro de altura al año. Por los 4,000 kilómetros cuadrados, quiere decir que recibimos nosotros 4,000 millones de metros cúbicos. 4,000 millones de metros cúbicos. La capacidad del lago de Cuitzeo a 1 metro de profundidad son 420 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el lago de Cuitzeo, no pide mucho, pide el 10% de lo que cae de lluvia en la cuenca. El 10%. Casi todos los lagos en México es lo que piden, el 10%. A eso se le llama el caudal ecológico. Los lagos, como el lago de Cuitzeo, lo único que nos pide es el 10% de lo que se produce en la cuenca, 420 millones de metros cúbicos. ¿Dónde está la Conagua que no puede garantizar ese gasto? Cuando el Río Grande de Morelia, lo menos que da son 150 millones de metros cúbicos. Y en estos momentos está seco. El Río Grande de Morelia, la desembocadura. Entonces, ni eso puede dar la Conagua. Y ese balance no está, no existe. Siempre nos han dicho, ya lo tenemos publicado, pero no es cierto, no existe. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Dónde se quedan 4,000 millones de metros cúbicos, de los cuales no llegan ni siquiera
200 millones de metros cúbicos al lago de Cuitzeo para que se encharque por lo menos. Obviamente que la Comisión Nacional del Agua tiene la obligación primaria de delimitar los polígonos de las aguas nacionales, que es la zona federal. Bueno, nosotros después de estar presionando y presionando y presionando desde el año 2000, fue que 15 años después la CONAGUA decidió hacer el polígono de delimitación de la zona federal de Cuitzeo. Bueno, es fecha en que no está publicado. En 2015 se gastaron el dinero e hicieron el famoso, la monumentación, que se llama, que es describir la poligonal de las aguas nacionales. Pero cada vez que les preguntamos en nuestras reuniones de debate que qué pasó con el polígono, nos dicen pues que lo están calificando y sancionando y revisando las oficinas centrales. Entonces, para delimitar un perímetro, vamos a decirle un perímetro de 170 kilómetros, se llevan 5 años en revisar si está correcto o no está correcto. Es lo que nosotros reclamamos. ¿Cómo es posible que la Comisión Nacional del Agua, con toda la infraestructura que tiene, es una topografía simple? Ahora en la actualidad incluso, se puede hacer con dron, pero tienen estaciones totales. Creo que me cuestiono tanto qué está pasando con la Comisión Nacional. ¿Qué le duele que no quiere publicar el polígono? Se debe de publicar porque queda bajo decreto, además, en el Diario Oficial de la Federación. Y en ese momento se convierte en ley. Entonces, si viene Pancho a poner su casa, ahí no tiene licencia de uso de suelo. Y en zonas federales no se puede poner un tabique sobre otro. Esa es propiedad de la nación. Doctor, hoy otra de las afirmaciones que hace la CONAGUA es que la sequía es milenaria y pareciera ser que está justificando la omisión de un actuar propiamente de la CONAGUA. Y quisiera que nos explicara, usted es un gran estudioso de esta parte del lago, ¿cuánto sí refiere a una sequía histórica milenaria y cuánto realmente podría ser consecuencia de la omisión y de la responsabilidad propia de las autoridades? Es una pregunta muy interesante. Yo diría que con la falta de memoria histórica de la Comisión Nacional del Agua, pues no tienen punto de referencia. Yo quisiera ver cuántos milenios. El lago tiene 8 millones de años. Que me digan exactamente en qué milenios ha tenido ese tipo de sequía. Lo que sí le puedo decir lo siguiente. Desde el año de 1941, con la construcción de la presa de Coincio, sufrió la primera sequía en la era moderna del lago de Cuitzeo y se secó al 70% como está ahorita. ¿Sí? Y esto fue porque embalsaron las aguas del Río Grande, desviaron las aguas del Río Grande, nunca llegó a Cuitzeo y ahí se perdieron cerca de 200 millones de metros cúbicos y coincide con una época de sequía y entonces el lago sufrió. A partir de ahí le están quitando agua, pero la sequía milenaria que dice la Comisión Nacional del Agua tiene una porción climática, vamos a decir entre el 30 y el 40%. Vamos a darles el beneficio de la duda, 50%. La mitad la tiene la culpa el hombre y la otra mitad del clima. Estamos en una zona de transición climática. La zona de Cuitzeo coincide con lo más bajo de los subhúmedos. Tenemos clima subhúmedo aquí. Sirahuén es el más subhúmedo, Pátzcuaro es intermedio y Morelia tiene subhúmedo tendiéndole a seco. Y cuando llega usted al lago de Cuitzeo, entonces se encuentra con clima estepario. Y el primer dato para un clima estepario es que llueva menos de los 750 milímetros.
Entonces en Cuitzeo caen 600 milímetros. Es un clima semiárido estepario. ¿Sí? Estepario se le dice porque a veces los contrastes entre el frío y el calor son muy grandes, como en un desierto. Bueno, en esas condiciones, bueno, con el cambio climático y la variabilidad climática, pues podemos pensar que está lloviendo menos, está bien, pero de ahí no depende el lago de Cuitzeo, depende de los afluentes del río Grande, que se junta con el río Chiquito, con el río Sinapecuaro, con el río Queréndaro, más arroyos secundarios. Hay arroyos que vienen de la parte de las bateas de Guandacareo. Copándaro también tiene, Chucándiro tiene cañadas. La sequía, una parte efectivamente que es natural, pero el otro 50% ha sido un verdadero desastre por el manejo de la cuenca y de la ribera del lago. ¿Sí? El caso de Cuitzeo todavía es un proceso de estrés hídrico que se está agudizando, ya está repercutiendo en Guandacareo, en Chucándiro, en Copándaro, en San Miguel Silva, en Jeruco, propio Cuitzeo. Y ahora golpeó a los pescadores, es parte del estrés hídrico. Golpeó Mariano Escobedo, golpeó San Agustín del Maíz, La Presa, San Carrillo Puerto. Todos esos están quedando, son 4,000 familias que están quedando sin empleo. Es parte del estrés hídrico. Mas no tenemos todavía un proceso de desertificación. Yo espero que no. Voy a sacar yo el hacha y la espada a defender todavía que nos quedemos antes del estrés hídrico y resolvamos este problema antes de llegar a la desertificación. Tiene que hacer historia, ¿eh? Todo lo que ha sido la gestión del agua en México, en este país, salvo honrosas excepciones, ha partido de los escritorios federales. O sea, desde un escritorio manejan la cuestión de quién se queda con el agua. Entonces, en este momento, el movimiento que armamos ha sido movimiento ciudadano. Por eso usted escuchó la Comisión del Agua en un plan de juicio y de evasión, ¿no? Es decir, nosotros sí estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Dios no nos quiere dar el agua, nada más. Pero nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Eso no es cierto. Pero además, las decisiones de las cuotas del agua las deciden ellos. Entonces, por primera vez en la historia de Cuitzeo, estamos detonando un movimiento social. Es un movimiento ciudadano. ¿A partir de quién? De los más afectados, que son los pescadores. Esto cambia la situación, porque entonces la sociedad tendrá que exigirle cuentas a las instituciones. Y ahora sí, como los segmentos que me mandó de la rueda de prensa, no van a poder evadir. Porque ahora la sociedad está más informada y los académicos somos menos temerosos. El lago de Cuitzeo sí puede continuar a pesar de las sequías, pero lo que se necesita es manejo del agua.